es que como trade compliance le puedo pegar a retrasos en la operación, ¿no? Entonces siempre está como que esta tensión entre que pues, la operación necesita velocidad, es un hecho, porque no pueden parar una línea, porque eso cuesta literal millones de dólares por hora, ¿no? Digo, y ahí me estoy echando tarea solita, ¿verdad? Pero sería Sí, una sí, sí. tarea importante para que entonces las compañías se adecuaran a cumplir con esos controles. Sería muy importante. Fíjate que algo que siempre me llama la atención de este tipo de empresas, ¿no? Y de respuestas, es como, ok, sí, están los controles operativos, pero siempre hay un elemento cultural. Sí, yo creo que algo que le duele mucho a las empresas grandes y productoras es la maquinaria de equipo. Bienvenidos a Del Barco al Algoritmo, soy Diego Solórzano y hoy me da mucho gusto recibir a Nayeli García Castillo, Global Trade Compliance Manager en PepsiCo. Nayeli tiene una carrera súper interesante porque ha hecho un poco de todo, desde hacer IMEX, el cumplimiento en la vida real, controles, velocidad, ahorros melibres. Viene de varios años liderando Foreign Trade Compliance y IMEX en Constellation Brands, famosamente el importador y distribuidor de la cerveza Modelo y de todo el grupo Modelo en Estados Unidos, lo cual hace una de las empresas de bebida más grandes del mundo. Y dentro de Constellation trabajó con certificaciones de todo el tipo, SIBA, OEA, CITIPAT, etcétera. Antes de eso se enfocó en optimización de impuestos y estrategias del lado de Livingston. Entonces también hay una mezcla interesante entre tecnología, operación, consultoría y además arrancó su carrera en la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente analizando tratados y acuerdos internacionales. Hoy vamos a hablar de cómo se convierte el compliance en una ventaja competitiva, cómo se diseñan estrategias para minimizar impuestos sin tener riesgos, qué separa a las empresas realmente audit ready de las que solo lo aparentan y cómo mecanismos como la revisión en origen pueden ayudar a los tiempos de despacho si tienes los controles correctos. Nayeli, bienvenida al programa. Muchas gracias, Diego. Muy contenta de estar aquí y gracias por la invitación. Nayeli, quiero empezar con, ¿no? Un poco una provocación de si tuvieras que adivinar, ¿no? Y con tu experiencia de IMEX, de 10 empresas que hoy juran que están bien en IMEX, ¿cuántas crees que realmente pasarían a una revisión seria mañana sin pues sangrar la operación y dinero, ¿no? Honestamente, creo que una, máximo dos Wow, pasaría ese control limpio. wow. ¿Por qué? Porque las empresas que tienen IMEX tienen muchas conciliaciones manuales y Mm, dentro de estas conciliaciones manuales se mm, logran identificar muchísimas diferencias entre el inventario y o sea, entre el inventario real de la empresa y entre el inventario de anexo 24, ¿no? Que es lo que mm, se captura manualmente. Y mm. creo que un error muy grande de las compañías es no tener conciencia de su margen de error real. Ok. Entonces eso crea un abismo muy diferente, muy grande entre el inventario real y el control de inventarios per se. Entonces, por eso mi respuesta es máximo 2 de 10 empresas pasarían este control. Oye, y creo que también hay esta percepción de que anexo 24, ¿no? IMEX, pues solamente, o sea, sí, es captura y control de inventarios, ¿no? Pero de alguna forma creo que esta noción está un poco equivocada, ¿no? No es solo captura y control de inventarios, ¿no? ¿Por qué está mal esta idea? Sí, porque el error justo es ese, creer que el IMEX solo es una captura de inventarios, cuando realmente representa muchísimas más cosas, como Ujú. un sistema fiscal, o sea, un control financiero de la empresa per Mm, se, porque impacta en el flujo de efectivo, en las mm, contribuciones, en los impuestos que paga la empresa. Entonces, creo que el error justo es eso, en no entender el IMEX como una ventaja, mm, sino como una carga administrativa, ¿no? O un ujú. control de inventarios en donde solo es capturar lo que entra, pero sin entender el trasfondo o lo que realmente significa o en lo que se puede traducir esa captura manual. Fíjate que te voy a preguntar un poquito más adelante una crisis real, obviamente sin decir nombres, de esto, ¿no? Pero pasemos un poquito a tu experiencia, ¿no? Como decía a la entrada, tienes una carrera de compliance súper interesante, ¿no? En la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego en Livingston, más como pues, en la parte de consultoría y tecnología y ahora operando, ¿no? ¿Qué es lo más importante que has aprendido en cada uno de estos sectores? En Secretaría de Relaciones Exteriores, la verdad es que ahí lo primero que me di cuenta es que el ámbito diplomático no era hacia donde yo quería ir, pero Ok. me dio la, sí, porque yo estudié Relaciones Internacionales, Ah, entonces, mira. de hecho, mis compañeros de la carrera, la mayoría se desempeñan en el sector público, Mm, ¿no? Entonces, como que por ahí siempre va la línea. Yo soy como del arrocito negro que dijo, no quiero seguir la línea no. del sector público, pero tuve la oportunidad de empezar a empaparme con el contexto
internacional, específicamente los tratados que México tiene. En ese entonces yo estaba enfocada en Latinoamérica, entonces ahí como que me abrí el panorama de decir qué relaciones comerciales podemos tener con los países del mundo entero y cómo podemos manejarlo. Entonces ahí fue como el primer approach que tuve con los certificados y tratados de libre comercio, etcétera. En Livingston es justo una consultoría, entonces tiene diversos clientes de distintas industrias, automotriz, farmacéutico, consumo, y ahí tuve la oportunidad de ver un poco por encima de cada una de estas empresas cómo se lleva el control de comercio exterior, qué se requiere para una importación que esté bien hecha, una exportación, documentación, etcétera, y empecé a adentrarme en sistemas, ¿no? En sistemas de control inventario, etcétera. Pero como te digo, en Livingston fue como por encimita, porque al final era una consultoría, entonces tú no tenías acceso directo a las bases de datos, a la información real de los clientes. Posteriormente en Constellation, lo que me hizo tomar esa oportunidad fue que dije, bueno, ya llevo ciertos años viendo desde la parte, como desde la óptica, desde afuera las empresas, ahora quiero saber cómo se opera desde adentro, cuál es el core de la operación y cómo lo maneja la empresa. Entonces ahí fue la primera vez que tuve este acercamiento con bases reales de las empresas, con información que se puede controlar desde el operativo. Entonces la verdad es que fue muy padre y hacia ese rumbo he decidido seguir el camino, ¿no? Ya desde el core de la operación. Oye, aquí nos gustan las historias reales, sobre todo pues aquellas de crisis que te hicieron aprender cosas, ¿no? Hablando de esto, ¿no? De Anexo 24, IMEX, platícame alguna crisis real, ¿no? De algo se rompió y qué estaba en juego, qué hiciste, cómo lo resolviste. Crisis real te diría lo que le duele a todas las empresas IMEX, ¿no? El control de inventarios y que me atrevo a decir que el 90% de las empresas IMEX han vivido o necesitan vivir una reconciliación o una reconstrucción de inventario. ¿Por qué? Porque cuando llega el Departamento de Comercio Exterior y dice como, a ver, vamos a evaluar el proceso productivo, te das cuenta que siempre hay algo roto. Y voy a decir, el principal punto es la comunicación o la sinergia que existe entre distintos departamentos o áreas de la compañía. Ahí es donde te das cuenta que tú en tu sistema de anexo 24 o de control de inventarios tienes una información que el departamento de producción o planning o ingeniería o procurement no está viviendo de la misma manera. Entonces ahí te das cuenta que hay algo roto y si algo se rompió en ese eslabón, evidentemente tu control de inventarios no va a reflejar la realidad. Entonces eso es algo que te diría siempre pasa, siempre está roto y si hoy vamos con cualquier empresa IMEX te vas a dar cuenta que hay un área de oportunidad en ese sentido. Oye, sí, o sea, como para también nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué está en juego aquí, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando si este proceso está roto? Híjole, muchísimo. ¿Por qué? Porque al darte cuenta que tu control de inventarios no refleja la realidad de tu sistema de tu sistema de producción, de tu línea de producción, de tu proceso productivo, están en juego sobre todo los controles o riesgos fiscales que la compañía tiene. ¿Por qué? Porque si tú le dices a la autoridad en tu sistema de control de inventarios que tienes X cantidad de materia prima en inventario, pero en la realidad no lo tienes, se puede presumir que se puede presumir que es falsedad de información. O si tú dices que tienes algo en tu control de inventarios, digamos maquinaria y equipo, pero en piso no tienes documentos que comprueben esa legal estancia, posesión o tenencia, es contrabando. Entonces son multas, son contribuciones, omitiste. Y entonces se ve reflejado en el sistema financiero de la empresa porque son contribuciones que no tenían consideradas pagar. O sea, es un riesgo muy, muy amplio que no nada más es un sistema de control en Excel en donde registras entradas y salidas, sino es una cadena de producción que va mucho más allá, fiscal, económica, financiera, etcétera, para la empresa. Que alguna vez me platicaron otro invitado al podcast que cosas como las multas de 500% del valor de la mercancía sí existen.
Y entonces Sí, pienso como, imagínate que tienes una maquinaria que cuesta $5 millones, $10 millones, y pues no pasó nada durante 4 años y en el quinto año hay una auditoría y entonces entre recargos y demás, pum, ahí tienes 500% de recargo de multa, ¿no? sí, yo creo que algo que le duele mucho a las empresas grandes y productoras es la maquinaria de equipo. O sea, Mm, tú en planta puedes tener 50, 100, 200 máquinas, de las cuales la autoridad en una revisión, en una auditoría, puede ir pasando y decirte quiero papeles de esta, de esta, de esta, de mm, esta. Y si no logras tener esa documentación que lo acredite, son multas, ¿no? O sea, son multas muy grandes, incluso te pueden fiscalizar esa maquinaria que puede ser esencial en tu proceso productivo. Entonces, además de las implicaciones legales o fiscales que puedes tener por no tener esa documentación, imagínate el impacto productivo de frenar una máquina o quitarla de tu línea de producción. Es altísimo. Y las multas, ahora con todas las regulaciones nuevas, de verdad que cada vez están más altas y por detalles mm. mínimos podrías pensar. Entonces, sí, es algo complicado. Bueno, ya que me lo dijiste así y con las comillas, ¿por qué detalles mínimos? Porque, o sea, tú, lo que digo es como, podrías creer que el no tener una factura o una lista de empaque o no Mm, tener plenamente identificado el pedimento de una maquinaria o cl- incluso materia prima, pues no podría significar nada. El problema es cuando llega una auditoría y ese documento que creíste mínimo o que no era Ujú. indispensable cobra una relevancia sumamente importante y entonces de ahí vienen las multas o sanciones que te puede Mm. imponer la autoridad. Oye, me dejaste una imagen en el cerebro de, sí, el inspector de, no sé, del SAT, literal caminando el piso de la fábrica diciendo, a ver, esta, o sea, ¿sí pasa así en la vida real? Sí pasa en la vida real. Digo, tú Wow. puedes estar en tu día a día Ajá. mandando correos y en Sí, sí, eso sí, toca sí, la sí. puerta del SAT Ajá. y sorpresa, una auditoría, una revisión, una inspección, etcétera. Así lo he vivido en la vida real y el Wow. auditor llega a tu planta, no le puedes negar la entrada porque incluso cuando tú te Mm, certificas en ciertas, valga la redundancia, certificaciones o programas como el ujú. IMEX o la certificación de IVA, tienes la obligación como importador de abrirle la puerta a la autoridad en cualquier Mm. momento. Entonces, literal, hoy, viernes 2:15 de la tarde, podría llegar Mientras y grabas un empezar podcast. mientras grabas un podcast y te hablan de planta, ¿no? Y literal son auditorías que incluso pueden iniciar, te digo, hoy a las 2 de la tarde y terminar mañana o pasado mañana a las 6 7 de la mañana, porque son inspecciones que hace la autoridad pidiéndote lo que ellos quieran. Entonces, básicamente así se vive una auditoría. No se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, porque Wow. sí es complicado. Oye, y algo que me parece súper interesante de tu carrera es, bueno, uno, tu enfoque pues, en empresas, digamos, de Constellation más de distribución y PepsiCo más de fabricación, ¿no? Pero de bebidas, ¿no? Entonces creo que hay algo interesante a explorar. Pero independientemente del sector, ¿no? PepsiCo particularmente, si lees cualquier ranking de empresas top, ¿no? De supply chain o de logística, PepsiCo consistentemente sale hasta arriba, ¿no? O sea, sí es una de las empresas más admiradas, ¿no? ¿Qué hacen diferente las empresas top respecto a compliance versus quizás otras que pues, van un pasito atrás? Sí, fíjate que en estos últimos años, desde que estuve en la cervecera Constellation Brands, son empresas muy grandes y bueno, PepsiCo no se diga, ¿no? Es Sí, sí, sí. internacional, Son monstruos incluso, totote. sí, incluso yo cuando entré me sorprendí de lo grande que es y me sigo Wow. sorprendiendo. Pero Órale. yo te diría, al menos en el departamento de compliance, ¿no? De comercio exterior, lo Ujú. que creería que es un diferencial son adecuándonos y enfocándonos en el IMEX sobre todo, son las revisiones que se tienen de los ERPs, por ejemplo SAP, Mm, versus el inventario real que hay en planta. O sea, mm. son revisiones que se deben de hacer o que se hacen constantemente y sin necesidad de una auditoría por parte Ah, wow. de la autoridad, ¿no? Eso como primer punto. Otro punto que te diría sería el ownership de cada persona, Mm, ¿no? O sea, que no ok. siempre se da. Pareciera que siempre todas las personas que trabajan en alguna compañía lo tienen, pero honestamente no. Mm, Y creo que el actuar con ese ownership te da una diferencia, porque tratas los problemas o las situaciones de la empresa realmente como si te estuvieran afectando a ti increíble. y entonces eso es un gran diferencial. Y lo último que te diría o lo que podría decir sería la implementación de auditorías internas, o sea, como Mm, simulaciones, como esta que te contaba del SAT, pero
internas, como para simular esos Sí. escenarios y ver dónde estamos parados, ¿no? Entonces, creo que eso podría decir que son diferenciales de empresas grandes como PepsiCo. Fíjate que algo que siempre me llama la atención de este tipo de empresas, ¿no? Y de respuestas, es como, ok, sí, están los controles operativos, pero siempre hay un elemento cultural importante, ¿no? Como que, y tú me lo dices con ownership, ¿no? No sé, hablé con Elcio Seco de Bimbo, ¿no? Y platicaba de, pues, mucho de la alineación con cláusulas de seguridad, ¿no? Y hablé con alguien más pues, de Bosch, por ejemplo, y me decía cómo, pues, la comunicación como valor clave, ¿no? Como que sí hay un componente de cultura súper importante siempre, ¿no? O sea, lo que supongo que lo que quiero decir es no solo son procesos. Sí, no, definitivamente. Yo creo que cada persona con la experiencia que ha ido construyendo a lo largo de los años de carrera tiene un diferencial, pero siempre se debe de adecuar a la cultura de la empresa, ¿no? O sea, por más que a lo mejor sea una persona que no quisiera tomar este ownership en PepsiCo, la cultura es algo que De que te fuerza. incita a hacerlo, ¿no? A decir como, oye, a ver, actuar como dueños, ¿no? Que es uno de los valores que muchas empresas tienen. Creo que es súper importante, va parte de la cultura de la empresa y además poner el diferencial que tú individualmente tienes o has construido. Me encanta. Pero sí, o sea, bueno, platícame, no sé, para otras personas, ¿no? Tenemos una audiencia interesante, ¿no? De profesionales del tema. Dos o tres controles operativos que te parece que, imagínate que, ok, llegas a una nueva empresa, ¿no? Mediana, ¿no? Head of Trade Compliance y pues no hay nada, ¿no? Y tienes que implementar sí o sí dos o tres controles operativos forzosamente. ¿Cuáles serían los primeros dos o tres en los que piensas? Yo te diría, el primero es conocer la operación, conocer Ok. el proceso. O sea, yo no puedo llegar a una empresa de cualquier sector sin entender a manejar un compliance o a manejar un anexo 24 o un anexo 30 sin Mm, conocer la operación. mm, Porque lo que yo viví hace 6 años en una empresa, aunque siga siendo del sector tu nueva empresa, es diferente. Y mucho más aún cuando son de distintos sectores. Porque yo les aseguro, y los colegas que me estén sí, escuchando no me dejarán mentir, el comercio exterior es cambiante todos los días. Es todos los cero días. Sí, aburrido sí, sí, porque todo el tiempo. lo que fue hace un mes, hace un año, incluso ayer, puede ser distinto hoy, ¿no? Mm, Entonces, conocer la operación es fundamental, o sea, mm. para poder saber hacia dónde caminar, cómo caminar y qué elementos tienes para construir. El segundo elemento que yo diría es la comunicación y sinergia entre distintas áreas. Como te Mm, compartía hace un ratito, comercio exterior está en todo mm. y en nada, en algún sentido. Porque somos intermediarios de muchos procesos. Claro. Entonces, por ejemplo, no, el reporte INEGI, que reportas 1000 cosas de toda la compañía, menos de comercio exterior, pero Claro. comercio exterior lo sube. Entonces, tú necesitas conocer de Mm, finanzas, de tax, de mm, procurement, para poder saber que lo que estás redactando o reportando es correcto. Entonces, mm. esa comunicación o sinergia, yo te diría también es clave. Una de mis predicciones, hablando de pues meterte a cosas que no suenan tanto de comercio exterior, pero que los profesionales de comercio exterior van a acabar haciendo. Mi apuesta este año es que después de la COP31, ¿no? Con los acuerdos que se generan a partir de ahí, los departamentos de compliance, bueno, de trade compliance, van a ser responsables de la medición de emisiones de sus empresas, ¿no? Sobre todo pues, empresas, o sea, europeas y estadounidenses. Es algo como una chamba nueva que les van a colgar, pienso. Ya veremos. Tienes toda la razón porque al final compliance es el que intenta de cierto modo dentro de las compañías como compartir lo que está en la ley y cómo debemos operar y Justo. entonces tú repórtame y yo lo voy a compartir al SAT y si no van a venir con Ujú. repercusiones. Entonces creo que, digo, ahí me estoy echando tarea solita, ¿verdad? Pero sería Sí, una sí, sí. tarea importante para que entonces las compañías se adecuaran a cumplir con esos controles. Sería muy importante. Oye, ahora platícame de algo que escribiste pues creo que un año, algo por el estilo, ¿no? Escribiste sobre la revisión de origen como un mecanismo para acelerar el despacho, ¿no? Platícame primero, o sea, ¿qué es pues una pregunta sonsa para los profesionales, ¿no? Pero, ¿qué es el revisión en origen y por qué piensas que puede acelerar el despacho sin aumentar riesgo? Sí, este artículo lo escribí justo hace como un año, año y medio, y fíjate que he tenido la oportunidad tanto en mi vida pasada, así le Ujú. digo cuando trabajaba en la otra empresa, y Sí, actualmente de sí, administrar es una autorización ok. que te da Secretaría de Economía, en Mm, donde
te brinda esa confianza como importador. Correcto. De que lo que tú estás importando y declarando en documentos es real, es correcto, y entonces tu despacho aduanero se vuelve más ágil. Entonces yo te diría, si lo pudiera resumir, es asumir responsabilidad el importador que se traduce como agilidad aduanera. Ok, ¿qué responsabilidad asumes? Toda, o sea, el importador asume toda la responsabilidad porque, a ver, en un proceso normal de importación, tú tienes tu agente aduanal y pueden existir previos de la mercancía. Esto quiere decir que tú tienes tu factura y estás declarando, traigo 5 celulares, ¿no? Y entonces el agente aduanal o la autoridad puede decir, a ver, muéstrame tu cajita para ver que efectivamente lo que dice tu factura sea lo que estás importando. Entonces, con la revisión en origen, cuando aplicas este identificador en tus pedimentos, la autoridad dice, confío en ti, confío en que lo que dice tu factura es lo que hay, y entonces te agilizo tu despacho, no tengo que revisarlo y vaya, se gana tiempo. Pero, por eso te digo que es responsabilidad total del importador, porque ya no está el agente aduanal también como revisando o inspeccionando, porque eres un importador confiable, pero si posteriormente te das cuenta de que no venían 5 celulares, sino 6, tienes esa responsabilidad de autocorregirte con la autoridad, ¿no? Entonces, por eso te digo, es una autoridad que el importador asume totalmente, que sí se traduce en agilidad operativa o aduanera, pero tiene implicaciones que debes de cumplir, ¿no? Entonces, sí. ¿De cuánta agilidad adicional estamos hablando aquí, no? No sé si son días, si son, o sea, ¿qué son horas? ¿De qué estamos hablando en cuanto a agilidad? ¿Qué se gana? Dependiendo de la aduana y del tráfico que exista en la aduana, porque, por ejemplo, si por una aduana no nada más están las importaciones que hace, por ejemplo, PepsiCo, están muchas otras industrias. Claro. Pero si la autoridad quisiera revisar una importación, pero adelante de mí hubo 10 empresas a las cuales también les quiere revisar, tengo que hacer esa fila, digamos, para que me revisen. Entonces, tú no sabes si esa fila se va a tardar 3 horas, un día, 5 días, y cuando tienes el identificador RO, que es revisión en origen, si quería revisar el paquete la autoridad, pues ya se salta esa fila y ya no hay que revisarlo. Entonces, realmente el tiempo depende del tráfico que exista en cada aduana, pero sí es algo significativo para las empresas porque es un despacho mucho más ágil. Ahora, platícame retos y enemigos reales, ¿no? No sé, quizás te lo pregunto así, en los últimos 6, 12 meses, 6 meses, ¿no? ¿Cuál ha sido como tu dolor número uno en compliance? ¿Y cómo se manifiesta ese dolor, ¿no? O sea, multas, retrasos, costos, almacenaje, ¿en qué se manifiesta? Yo te diría, el principal dolor de cabeza que he tenido el último año es la presión por la velocidad en un entorno regulatorio cada vez más dinámico. Esto, ¿cómo se traduce? En que constantemente hay actualizaciones a la ley, a las reglas que rigen el comercio exterior, y esto implica específicamente para el departamento de compliance, primero entenderlo, o sea, si se publica una ley nueva o reglas nuevas, yo como compliance tengo la obligación de entenderla y traducirla al lenguaje que hablamos en PepsiCo, ¿no? Actualmente, en mis importaciones y exportaciones, para poder transmitir cómo impacta en nuestra operación y qué implicaciones puede tener en el día a día. Y estas implicaciones, Diego, se traducen en que pueden existir a veces retrasos en la operación, porque a lo mejor si yo importaba antes cierta materia prima que no requería un permiso o una carta o una regulación, y hoy sí, a lo mejor ese tiempo en el que logro obtener esa certificación, ese permiso, etcétera, pues es tiempo de operación, ¿no? Muy valioso. Claro. Entonces se traduce en retrasos en la operación. Y el siguiente punto que te podría decir, se traduce también en auditorías y revisiones por parte de la autoridad. Porque si hoy están implementando un cambio o una nueva regulación, claro que en unos meses o años van a venir a revisarte como importador de que estés cumpliendo con esas nuevas regulaciones. Entonces, creo que serían los principales efectos que creo que tiene este dinamismo en las leyes y cambios constantes. Y justo creo que, o sea, particularmente el tema de la manifestación del valor, ok, como que va a empezar en abril y ya todo bien, ¿no? Pero por ahí de septiembre... O sea, el tocado de puertas del SAT a las empresas va a estar salvaje, pienso.
Sí, no, y ya fue una revolución desde que se publicó en agosto Sí, de agosto. 2025. Fue un revuelo para las empresas porque es un cambio en la forma de operar, o sea, en la forma de importar y la documentación que debes de tener Mm, y la preparación de cómo vamos a afrontar esos cambios. Desde septiembre estamos corriendo con eso, ¿no? Y sí, entonces a claro. partir de abril ya es obligatorio y seguramente en el segundo semestre del año veremos esas revisiones por parte del auditor y de la autoridad. Absolutamente. Oye, y hablaste de una fricción, pues como que muy típica, ¿no? Y muy de trade compliance, ¿no? Que me dices, oye, es que en lo que veo a mi dolor de cabeza pues de la parte de las certificaciones y de un ambiente cambiante de regulación, es que como trade compliance le puedo pegar a retrasos en la operación, ¿no? Entonces siempre está como que esta tensión entre que, pues la operación necesita velocidad, es un hecho, porque no pueden parar una línea, porque eso cuesta literal millones de dólares por hora, ¿no? Pero al mismo tiempo, finanzas como que quiere que sea un poquito más barato todo, ¿no? Entonces, velocidad, no, tus operaciones quiere velocidad, finanzas ahorro, pero tú pues, quieres cumplir con las reglas, ¿no? ¿Cómo tienes mucha experiencia? ¿Cómo manejas esta tensión? Siempre se tiene esa percepción de compliance, ¿no? O sea, de comercio exterior y específicamente de compliance. Ujú, Pero yo lo que compartiría a la audiencia y lo que intento compartir siempre al resto de la organización es que ujú. compliance no, la intención de compliance no es bloquear, al contrario, es Correcto. buscar el cómo sí Mm, o diseñar el cómo sí, pero siempre bajo las reglas, bajo las normas que nos establece la autoridad, con la finalidad de que si el día de mañana llega la autoridad a cuestionarnos, a revisarnos una operación, tengamos esa certeza de que como lo hemos operado, estamos correctos, estamos en compliance y no nos mm, van a hallar algún tema por el cual le vamos a pagar una multa, ¿no? Yo creo mm. que, como dices, finanzas siempre quiere ahorrar, operación siempre quiere que sea rápido. Y Sí. entonces yo te digo, compliance busca diseñar esta forma del cómo sí ahorrar y el cómo sí rápido, pero Mm, siempre bajo los estándares de la autoridad. ¿Y cómo he lidiado con eso? Pues creo que lo he mencionado también en estos minutos, esa comunicación o mm. sinergia que busco hacer siempre con los demás departamentos, de decir cómo lo tuyo me afecta a mí y cómo lo mío puede afectarte a ti, creo que es la forma en que se van a ir desbloqueando esos canales de comunicación y se logra buscar o tener esta sinergia. Quiero pasar ahora, bueno, platicamos de problemas y de enemigos ahorita, ¿no? Pero pues no quedarnos en la parte de, son mis enemigos y mis problemas, sino, ok, ¿cómo se resuelven estos problemas, ¿no? Y creo que pues estamos en una época súper interesante en todo lo que está pasando en tecnología, ¿no? Y normalmente, pues logística, supply chain, trade compliance, siento que siempre van un pasito atrás en parte de adopción tecnológica, ¿no? Se entiende, ¿no? Son áreas tan críticas que pues, tienen que seguir operando, ¿no? Em, en trade compliance, ¿no? ¿Qué piensas que sí es innovación o qué has visto que es interesante? ¿Y qué piensas que no es innovación? ¿Qué pienso que sí es innovación? O sea, cuando adoptamos nuevos sistemas, por Ujú, ejemplo, ahorita hablando de manifestación de valor, ujú. salieron muchísimos sistemas Sí, como yo te muchísimo. ayudo a hacer la Ujú, manifestación, etcétera. No es innovar desde la perspectiva de compliance, adoptar un sistema nada más porque está de moda o porque me correcto. va a ayudar a agilizar. Pues eso no es innovar. Mm, Innovar es entender cómo ese sistema se mm, adecua a tu realidad y cómo puedes mm, eficientar el tiempo de tus procesos a través de ese sistema. mm, Eso creo que, o sea, muchas veces es como automaticemos y utilicemos nuevas herramientas, estoy mm, totalmente a favor, pero siempre que pero, se adecue a tu realidad. Si no, no mm, estás innovando, solo estás utilizando nuevos sistemas que después te van a causar dolores de cabeza porque no sabes cómo utilizarlos mm, y te generan más problemas, ¿no? Y te diría, innovar es estar en esta constante alimentación de mm, cómo va cambiando el mundo, las reglas de comercio exterior sí, y las legislaciones internas para apegarte a ello, ¿no? O sea, yo no puedo decir como ya se publicó la nueva regla, la nueva ley, las reformas a la ley aduanera, la manifestación de valor electrónica y yo ujú, quedarme en lo que hacía hace 6 meses. Claro mm. que no. O sea, te tienes que adecuar a lo que en el día a día va saliendo y es nuevo. Entonces, para mí eso es innovar y estar al día. Me gusta mucho tu respuesta porque
Sí, estoy bastante de acuerdo, ¿no? Como que, no sé, sistemas hay N, ¿no? O sea, todos, no, no. E incluso si lo piensas así, creo que México es particularmente digital en comercio exterior, ¿no? O sea, a mí la verdad me sorprende, pues en México todo es digital, ¿no? O sea, el Sí, pedimento, la manifestación ahora va a ser electrónica. O sea, en México todo es digital, está digitalizado, ¿no? Pero creo que realmente tenemos sistemas desde hace muchos, muchos años, pero como que me parece que todavía las empresas se quejan de qué tan altamente manual, ¿no? Y cuántos errores hay en la parte esta de documentación y de presentaciones y demás, ¿no? Entonces, pues claramente que no es un problema de sistemas, ¿no? Si fuera un problema de sistemas, ahí estaría, ¿no? ¿Qué claro. opinas de esta tensión de que, oye, hay sistemas, pero pues, o sea, lo manual no me lo han quitado, ¿no? No, no sé si es tu experiencia también. Sí, justo como dices, hay miles de sistemas y miles de alternativas hoy para hacer las cosas. Yo creo que coincido contigo en lo que comentábamos al inicio, que vamos a migrar en que todo lo que es manual hoy de Ujú. pronto ya va a ser a través de automatización. Sin embargo, creo que esto es un gran error de las empresas, el tomar sistemas o tomar capacitaciones sin llevarlos al Mm, mundo real de mi operación. O mm, sea, ¿cómo voy a utilizar un sistema y cómo me voy a beneficiar de ese sistema si las personas que probablemente puedan estar a cargo de utilizar el sistema como primer paso no conocen la mm, operación? O sea, claro. no, o sea, ves como cuando dicen, necesito un iPad, o sea, sí, pero ¿para qué? ¿No? O sea, para ver más grande tu Instagram, pues entonces no lo Mm. necesitas, ¿no? O para agilizar mis notas, bueno, entonces es como, ¿cómo adecuas esos sistemas y esas nuevas herramientas a tu realidad en tu operación? Me gustó esta analogía, ¿no? Porque era un iPad para ver más grande las fotos de Instagram. Sí, no, Sí, o realmente sea, no, sí. no lo necesitas, no lo había pensado así. Sí. Oye, ahora háblame del futuro, ¿no? Y de esta transición, ¿no? Piénsalo, no sé, en 5 años quizás, ¿no? ¿Qué parte del trabajo de Trade Compliance piensas que va a desaparecer? ¿Y qué parte del trabajo de Trade Compliance piensas que se va a volver incluso más valioso de lo que es hoy? Yo te diría, lo que creo que va a desaparecer justo es captura manual de muchos Ok, datos, que incluso eso genera muchos errores y hallazgos de datos correcto. inexactos en operación. Entonces creo que definitivamente eso debe de cambiar. Primero por la era en la que estamos Claro. y segundo por el bienestar y sí, el bienestar de las empresas. Entonces eso creo que debe de cambiar. Y lo que sí creo que debe de seguirse implementando es este conocimiento y te diría, no, no de las leyes o normas, porque eso cambia constantemente. O sea, lo que tú sabes hoy, insisto, el próximo mes puede cambiar totalmente la ley. Sin embargo, creo que esa parte de seguir conociendo el entorno de comercio exterior, eso se debe de mantener. O sea, no te Mm. puedes quedar en lo que la ley dice hoy o decía ayer. Tienes que estar en constante actualización y cambio para poder aplicarlo en tu operación y estar en un compliance real con lo que la autoridad te pide. Algo que acabas de decir, algo que quizás a tus colegas que escuchan, eh, pues va a tranquilizar de alguna manera, ¿no? Y es, oye, pues la parte de la captura manual que todavía se da a escala masiva. ¿Esto también es cierto en una empresa como PepsiCo? Fíjate que somos una empresa que está muy orientada en sistemas de automatización, es Ujú, justo decir, por eso lo pregunto. Ujú. sí, entonces no, fíjate que Mm, la captura manual no es algo que en nuestro día a día puedas ver, o sea, sí tenemos distintos súper. controles y softwares que utilizamos. Sin embargo, siempre el ojo humano es, yo te diría, la primera puerta a una auditoría, ¿no? Porque Mm, incluso con sistemas, no nada más de nosotros, incluso de los propios agentes aduanales, te das mm, cuenta que aunque existan candados, pueden existir errores, ¿no? Entonces, claro. si bien estamos migrando al uso de sistemas y softwares cada vez con mayor énfasis, el ojo manual, Mm. perdón, el ojo humano, la experiencia de las personas que están operando y que conocen la operación, eso no se puede cubrir con algún sistema o con algún Mm. software. Nayeli, una pregunta que siempre me gusta hacer para cerrar el programa es, en 10 años, cuando alguien piense que alguien fue un gran líder de Trade Compliance, ¿qué está haciendo desde hoy esa persona que otros no están haciendo? Yo creo que lo primero es, diría que es alguien que convirtió el control en una ventaja competitiva.
Ok. porque de nada me sirve tener 1000 controles y 1000 filtros para que mis operaciones estén en compliance si no se ve reflejado en una ventaja competitiva como agilidad en la operación, Mm, minimización de riesgos, mm, minimización de hallazgos en caso de auditoría. Eh, Creo que algo muy importante es entender y hablar un poco el lenguaje tanto financiero como fiscal, porque no nada más es mm. comercio exterior, es Claro. entender cómo eso tiene impactos en las finanzas de la compañía, en los efectos fiscales, que ahorita con el plan de fiscalización del gobierno creo que es algo que está durísimo. Durísimo. Entonces, sí, durísimo. Entonces creo que serían esos dos puntos. Y el tercero diría formar equipos que entiendan el por qué se están haciendo las cosas con base en tu operación real. Creo que Mm. eso puede marcar un diferencial en ciertos años, Diego. Nayeli, te lo agradezco muchísimo. Ha sido un absoluto placer platicar contigo. De verdad que mil gracias por tomarte el tiempo hoy. El placer es mío, Diego. Seguimos en contacto con toda la audiencia y con todos mis colegas que seguramente se verán identificados, los que llevan el Oh, sí. control de inventarios, etcétera. Entonces, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las preguntas y pues muy feliz de haber estado aquí contigo.